En las calles de la Ciudad de México, el sol brilla con fuerza, y el bullicio de la vida cotidiana se mezcla con los colores vibrantes de los mercados. Los vendedores pregonan sus productos, mientras las bicicletas y los autos se desplazan por las avenidas llenas de vida. Es un día caluroso, típico del verano en esta gran ciudad. María, una mujer de unos 30 años, camina rápidamente por la acera, evitando los charcos que se forman tras la lluvia matutina. Su rostro, aunque marcado por la fatiga, tiene una determinación que la distingue. Es un rostro familiar en las calles de la ciudad, el de alguien que trabaja incansablemente, sin grandes expectativas, pero con una esperanza inquebrantable. María no es rica, ni mucho menos. Nació en un barrio humilde de Iztapalapa, un lugar donde la vida es dura, pero la gente es fuerte. Desde pequeña, su madre le enseñó que la educación es la clave para salir adelante, pero las circunstancias no fueron fáciles. A pesar de los sacrificios, logró terminar la primaria, aunque no pudo continuar con sus estudios debido a la situación económica de su familia. Sin embargo, siempre hubo un deseo en su interior de aprender más, de conocer el mundo más allá de las fronteras de su barrio. Ahora, como muchos otros, María se gana la vida limpiando oficinas en un edificio moderno en el centro de la ciudad. La diferencia entre el lugar donde trabaja y el lugar donde vive no podría ser más grande. El edificio de cristal donde desempeña su labor está lleno de ejecutivos con trajes caros, empleados de oficina que pasan la mayoría de su tiempo frente a pantallas sin notar siquiera a quienes mantienen el lugar limpio. La desigualdad es palpable, pero María ya está acostumbrada. Sin embargo, no deja de soñar con una vida diferente. El olor a café recién hecho llega desde la planta baja del edificio, mientras María sube por el ascensor con su cubeta y trapos. La gente entra y sale rápidamente, sin hacerle caso. A veces ni siquiera la miran. Sin embargo, ella no se siente resentida. Sabe que su trabajo es esencial, aunque pocos lo reconozcan. Cuando entra en las oficinas, su mirada se enfoca en el suelo brillante, en la ventana que necesita ser limpiada, en el baño que debe quedar impecable. Hoy, sin embargo, algo es diferente. Hoy, María siente una especie de nerviosismo que no puede identificar del todo. Quizás es la nueva semana, o tal vez el hecho de que está empezando a sentir un poco más de confianza en sí misma. Durante las noches ha estado tomando clases de inglés con un amigo del vecindario, Juan. Juan, un joven estudiante universitario, la ayuda a aprender lo básico del idioma, enseñándole algunas palabras y frases para que pueda comunicarse mejor. Aunque le cuesta trabajo, María siente una creciente satisfacción al poder comprender algo que antes le parecía inalcanzable. Su rutina diaria transcurre de la misma manera que siempre. Limpia, barre, recoge basura y organiza los escritorios. Pero hoy, mientras entra a una oficina en la que nunca había estado antes, nota algo curioso. Un grupo de empleados está reunido en una mesa de conferencias, discutiendo algo en inglés. Es una reunión importante, evidentemente. María, sin querer, escucha palabras sueltas y se da cuenta de que, aunque no entiende todo, está empezando a reconocer algunas de ellas. Su corazón late un poco más rápido. Tal vez algún día, piensa mientras toma el trapo y comienza a limpiar los escritorios con más energía que nunca. Tal vez algún día pueda ser parte de todo esto. Pero por ahora, su lugar sigue siendo el de siempre, el que está detrás de las puertas cerradas donde pocos la ven y aún menos la escuchan. Era una mañana como cualquier otra. María llegó al edificio preparada para su rutina de siempre, con el cubo de limpieza y los trapos al hombro. El sol de la Ciudad de México se filtraba débilmente a través de las ventanas del vestíbulo, iluminando los pisos de mármol con su luz tenue. La mayoría de los empleados ya estaban dentro de sus oficinas, algunos trabajando, otros charlando, pero todos con prisa. María se dirigió directamente a los baños, como lo hacía todos los días, sin querer llamar la atención. Mientras limpiaba, escuchó risas y voces provenientes de una de las oficinas cercanas. Eran los gerentes y algunos empleados de alto rango,
reunidos para discutir algún asunto importante. No era la primera vez que la escuchaba, pero esa mañana el tono de las conversaciones le pareció particularmente arrogante. De repente, escuchó la voz de Roberto, el gerente. Era un hombre de unos 40 años, siempre bien vestido y con una actitud distante. A menudo ignoraba a los empleados de limpieza, como si su presencia fuera invisible. Pero hoy, algo en su tono llamó la atención de María. «Esa mujer de limpieza no sabe ni leer», dijo Roberto en voz alta, sin preocuparse porque María pudiera escucharlo. Los otros empleados rieron, y algunos incluso murmuraron entre sí. María se detuvo un instante, sintiendo el calor subir a su rostro. Aquella frase la hirió profundamente, pero no quería mostrar debilidad. En su interior, su orgullo se encendió. No era la primera vez que alguien la subestimaba por su trabajo, pero sí era la primera vez que alguien lo hacía tan descaradamente en su cara. A pesar del dolor, María no dijo nada. Solo siguió con su tarea, con la cabeza baja, pero con una determinación renovada. A lo largo de los años, había aprendido a no dejarse afectar por los comentarios de los demás, sobre todo cuando venían de personas como Roberto. Pero esta vez algo dentro de ella se despertó. Sabía que en el fondo, esa crítica no solo era sobre ella, sino sobre todos los que trabajaban en su mismo puesto. A medida que limpiaba, comenzó a reflexionar sobre la vida que llevaba. Sabía que su trabajo era importante, que sin personas como ella, los edificios no serían tan pulcros y organizados. Sin embargo, también entendía que en el sistema social de la ciudad, ella estaba relegada a un segundo plano. Los que trabajaban en las oficinas no la veían, no la escuchaban. Para ellos, solo era un ser invisible. ¿Por qué no puedo ser más que esto?, pensó. ¿Por qué no puedo ser alguien que también pueda hablar con confianza, que pueda demostrar que sé mucho más de lo que la gente cree? A pesar de todo, no podía negar que las palabras de Roberto la habían tocado. Eran un recordatorio cruel de las barreras invisibles que separaban a las personas según su clase social. María lo sabía bien, pero no iba a rendirse. De alguna manera, había que salir de ese círculo vicioso. Cuando terminó de limpiar, respiró hondo y se dirigió hacia la salida del baño. Al cruzar la puerta, vio que Roberto y los otros empleados seguían en la reunión. Pero esta vez su mirada ya no era la misma. Había un brillo en sus ojos, una determinación silenciosa. «Hoy no me voy a dejar vencer», pensó. «Este comentario no va a ser el fin de mí. Va a ser solo el comienzo». Después de la humillación en la oficina, María sintió que algo en su interior había cambiado. Aunque había dejado atrás las palabras de Roberto, sabía que no podía dejar que ese tipo de actitud definiera su vida. Esa noche, al llegar a su modesta casa en Iztapalapa, se sentó con un pequeño cuaderno y un lápiz, decidida a aprender algo nuevo. Juan, su amigo del vecindario, había sido su mayor apoyo en este camino. Él había estado ayudándola con las clases de inglés durante los últimos meses, y aunque al principio parecía una tarea imposible, con el tiempo María empezó a ver avances. Juan le había prestado un libro viejo de gramática inglesa, lleno de notas al margen y subrayados. Para muchos, ese libro podría parecer anticuado, pero para María era un tesoro. Esa noche, se sentó con determinación tomando su cuaderno de notas y repasando lo aprendido hasta ese momento. I am, you are, he is. Le susurraba en voz baja mientras escribía las frases que ya había memorizado. Había algo en el inglés que le fascinaba, la estructura y la manera en que todo encajaba. A pesar de las dificultades, sentía que podía lograrlo. Juan siempre le decía que la práctica hace al maestro, y aunque sabía que aún le faltaba mucho por aprender, no iba a rendirse. A veces las palabras no salían como ella quería. En especial cuando intentaba pronunciar las frases en voz alta, su acento mexicano se volvía una barrera, pero Juan siempre la alentaba. «No te preocupes, María, todos empezamos con dificultades. Tú lo vas a lograr». María se sentía agradecida por el tiempo que Juan le dedicaba. No era solo un amigo, sino también su fuente de motivación. Mientras estudiaba,
Pensaba en su madre, que siempre le decía que la educación es lo único que nadie puede quitarte. La educación era su única salida, la única forma en que podía salir de la vida que conocía. No quería ser solo una empleada de limpieza el resto de su vida, quería más para sí misma. Al principio, sus esfuerzos se sentían en vano. Los primeros días fueron una lucha constante con las palabras y la pronunciación, pero algo había cambiado en su corazón. María empezó a confiar más en sí misma. Ya no le parecía tan imposible hablar en inglés. Incluso si solo sabía unas pocas palabras, se sentía poderosa al poder comunicarse de una manera que antes le parecía imposible. En su trabajo, al principio no notaba mucho cambio. Los días pasaban de la misma manera, con las mismas miradas indiferentes de los empleados, la misma distancia entre ella y los demás, pero algo estaba ocurriendo en su interior. Ya no la incomodaban tanto las miradas vacías, ya no le importaba tanto que la ignoraran. Ella sabía que estaba invirtiendo en sí misma, y eso le daba una satisfacción personal que nada ni nadie podía arrebatarle. Una noche, mientras repasaba un texto en inglés, algo dentro de ella hizo clic. Si puedo aprender esto, puedo aprender muchas otras cosas, pensó. Y de repente, se dio cuenta de que ya no solo se trataba del inglés. Su superación personal iba más allá de un idioma. Se trataba de poder mirar a los demás con la misma confianza que sentía hacia sí misma, sabiendo que, sin importar lo que dijeran, ella estaba construyendo su propio camino hacia el éxito. La oficina donde María trabajaba era un contraste absoluto con el barrio de Iztapalapa donde vivía. Desde los altos ventanales se veía el horizonte de la Ciudad de México, con sus rascacielos y el tráfico que nunca parecía cesar. Las paredes de vidrio, las superficies pulidas y la moderna decoración de oficina hablaban de un mundo completamente diferente al de las calles donde María había crecido. La mayoría de los empleados de allí vestían trajes caros, con ropa perfectamente planchada. Hombres y mujeres que pasaban horas frente a sus computadoras, sumidos en sus correos electrónicos, llamadas y reuniones. A diferencia de ellos, María no tenía un lugar fijo donde sentarse. Su espacio era donde le indicaban, en el pasillo o en las salas de descanso, siempre invisible, siempre detrás de las puertas cerradas. Cada mañana, cuando llegaba al edificio, se sentía un poco más pequeña, no porque su trabajo no fuera valioso, sino porque el lugar mismo parecía estar diseñado para recordarle su posición. Las oficinas elegantes, las personas que se movían con confianza y seguridad, y el ruido constante de teclados y teléfonos, todo lo que sucedía a su alrededor era un recordatorio de lo que ella no era. Una ejecutiva, una persona con poder, con voz. En la cocina común, los empleados se reunían para tomar un café o comer algo rápido antes de regresar al trabajo. Allí, era habitual que se encontrara con algún compañero de oficina, pero las conversaciones nunca duraban mucho. La mayoría de las veces eran rápidas y cortantes. Todos parecían tener prisa. María, a menudo, solo sonreía de lejos, observando cómo ellos intercambiaban ideas y se apoyaban mutuamente. Sentía que no tenía derecho a interrumpir su mundo, ni de opinar, ni de ser parte de esos momentos. Sin embargo, había algo que siempre había notado en su corazón. Aunque su trabajo fuera considerado menos importante, ella sabía que sin ella, el lugar no estaría tan limpio, tan ordenado. Las oficinas no serían lo que eran sin quienes se encargaban de los detalles cotidianos, de las tareas invisibles, pero nadie lo veía así. Nadie parecía pensar en eso. En una de esas mañanas, mientras barría el pasillo, vio a varios empleados salir de una sala de reuniones, conversando sobre lo que parecía ser un proyecto importante. Roberto, el gerente, pasó junto a ella sin mirarla. Ella, sin embargo, sintió una extraña incomodidad al ver cómo las conversaciones de los demás giraban en torno a decisiones que no le incluían. Aunque no formaba parte de ese mundo, María sabía que era parte de algo más grande, su lucha personal por mejorar, por aprender, por no quedarse atrás. Hoy todo cambiará, pensó.
Había algo en ella que no podía callar. Algo en su interior le decía que, aunque las puertas estuvieran cerradas y las conversaciones siguieran siendo en otro idioma, ella tenía que seguir adelante. Ella tenía su propio propósito y por primera vez se sentía realmente decidida a alcanzarlo. Los días de María pasaban con la misma rutina. Cada mañana despertaba temprano, a veces antes del amanecer, para asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para la escuela. El trabajo en el edificio de oficinas no era fácil, pero había algo en su actitud que nunca cambiaba: la determinación de seguir adelante. A pesar de las horas agotadoras, de la vida en el barrio que la rodeaba, ella siempre mantenía la cabeza alta. El sol comenzaba a calentar cuando María se dirigía hacia el edificio. La ciudad, aún en sus primeros movimientos del día, parecía ajetreada y ruidosa, pero ella no se dejaba atrapar por ese caos. Sabía que su trabajo sería pesado, pero también sabía que era lo único que podía ofrecerle a su familia. Limpiar esos pisos relucientes, esos escritorios elegantes, le daba una satisfacción inexplicable. Sin embargo, el cansancio acumulado empezaba a pasar factura. Las noches eran cortas, y aunque su mente seguía despierta, su cuerpo pedía descanso. Pero los niños necesitaban ropa nueva para la escuela. La comida nunca era suficiente, y las cuentas siempre estaban allí, esperándola. El ciclo era interminable. Cuando volvía a casa, se sentaba un momento para hacer lo que pudiera por mejorar su inglés. Juan, su amigo y mentor, siempre estaba dispuesto a ayudarla, pero María sentía que el tiempo nunca era suficiente. Había días en los que se sentía a punto de rendirse. Durante esos momentos, sus pensamientos iban y venían. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntaba. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Puedo realmente cambiar algo? Pero luego veía a sus hijos jugando en la pequeña sala, o veía a su madre sonriéndole con orgullo, y todo lo que había aprendido sobre la perseverancia se reafirmaba en su corazón. La vida en su comunidad no era fácil, pero había algo que la mantenía fuerte: la necesidad de mostrarle a los demás que podía hacer más que lo que ellos pensaban. A veces sentía que nadie la veía. La ignoraban en las reuniones, la dejaban de lado cuando había decisiones importantes, pero por dentro sabía que su historia no iba a ser la misma que la de otros. Aquel trabajo que hacía, por más modesto que fuera, tenía su valor. En el edificio de oficinas, la relación con los demás empleados continuaba siendo distante. María limpiaba los pasillos, recogía los papeles olvidados y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero su presencia era casi invisible para los demás. Solo cuando algo salía mal, cuando había un desastre en el baño o un error en la limpieza, se la mencionaba. De lo contrario, su trabajo no existía. Un día, después de una conversación con su hija más pequeña, María se dio cuenta de algo importante. Su hija, a pesar de las dificultades, le decía con una sonrisa: «Mamá, siempre haces que todo se vea bonito». Esas palabras, simples pero sinceras, le hicieron comprender lo que realmente importaba. No se trataba de ser vista por los demás, ni de la opinión de los que la rodeaban. Se trataba de su propio esfuerzo y dedicación, que aunque no fuera reconocido por todos, tenía un impacto más grande del que ella misma imaginaba. Ese día, mientras limpiaba una oficina particularmente grande, vio en el escritorio de uno de los ejecutivos un libro de inglés. Un pensamiento cruzó por su mente: si quiero avanzar, tengo que aprender más. No importa lo difícil que sea, no importa el tiempo que me tome, lo voy a lograr. Y así, en medio de la monotonía del día a día, María renovó su compromiso con su sueño. Su meta seguía siendo la misma: mejorar, aprender y algún día demostrar a todos que no era solo una mujer de limpieza. Cada noche, después de un largo día de trabajo, María se sentaba frente a su pequeño escritorio. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado pero decidida. Había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía permitirse perder tiempo. Había algo más grande que la simple rutina del día a día, algo que la impulsaba a seguir aprendiendo, a seguir mejorando.
El inglés se había convertido en su refugio, en una forma de imaginar un futuro mejor, aunque aún estuviera lejos de alcanzarlo. Juan, su amigo y mentor, siempre estaba dispuesto a ayudarla, pero cada vez más María quería hacerlo por su cuenta. El inglés había dejado de ser solo un idioma para convertirse en un desafío personal. Cada palabra, cada frase que aprendía, era una victoria sobre sí misma. Cada día revisaba su cuaderno, donde había escrito decenas de palabras nuevas, frases que poco a poco empezaban a tener sentido. Tomorrow, pensó practicando la palabra en voz baja. Tomorrow will be a better day. Recordó las palabras de Juan. La práctica es lo que te llevará al éxito. Aunque en ocasiones la frustración la invadía, sabía que no podía rendirse. Los avances eran pequeños, pero había avances. Ahora podía leer frases completas sin tener que consultar constantemente el diccionario. La lengua inglesa, que antes le sonaba extraña y difícil de comprender, comenzó a tomar forma. Al principio, los sonidos parecían ajenos a su lengua, pero ahora las palabras empezaban a fluir con mayor naturalidad. Lejos de lo que había imaginado en un principio, no solo estaba aprendiendo inglés, sino también a creer en sí misma. Algunos días, el cansancio la vencía, pero al mirarse en el espejo, veía algo más en su mirada. Ya no era solo la mujer que limpiaba los pisos y los escritorios del edificio. Había algo más dentro de ella, algo que no podía ver de inmediato, pero que ya comenzaba a sentirse. El poder de la educación, el poder de seguir aprendiendo. Sin importar la hora o las dificultades, María continuaba practicando. Una noche, después de una larga jornada de estudio, María cerró el libro de inglés con una sensación de logro. Había pasado horas leyendo, repitiendo palabras y frases, y a pesar de la fatiga, una sensación de satisfacción la invadió. Había logrado completar un capítulo entero sin necesidad de ayuda. No era mucho, pero para ella, ese pequeño éxito significaba el principio de algo mucho mayor. Al cerrar los ojos esa noche, sus pensamientos estaban llenos de esperanza. El inglés no solo era una herramienta de comunicación, era la llave que le abriría puertas, puertas que hoy parecían cerradas. Había comenzado a imaginar un futuro donde no solo se limitaba a su rol en el trabajo, sino donde podía hacer más, donde su voz, por fin, sería escuchada. Con la misma determinación con la que había comenzado, María se prometió que no se rendiría. La montaña seguía siendo alta, pero ahora por primera vez se sentía capaz de escalarla. Si puedo aprender esto, puedo aprender cualquier cosa, pensó, mientras apagaba la luz y se sumía en el sueño, lista para enfrentar otro día lleno de retos y posibilidades. Era una mañana como cualquier otra, o al menos así lo parecía. María llegó al edificio con su cubeta y trapos, lista para cumplir con su trabajo. Había algo en el aire, un sentimiento de incomodidad que no sabía cómo describir. Tal vez fuera el ambiente enrarecido que siempre se sentía entre los pasillos limpios, o las miradas rápidas de los empleados que evitaban cruzarse con ella. No lo sabía, pero algo en su interior le decía que este día sería diferente. El sonido del ascensor llegó, y María se dirigió hacia el vestíbulo. La jornada laboral comenzaba a su alrededor. El ruido de las conversaciones se mezclaba con el sonido del teclado de las computadoras y el eco de los pasos en los pasillos. Todos parecían estar demasiado ocupados en su propio mundo para notar que ella estaba allí, haciendo su trabajo en silencio. Sin embargo, cuando pasó por la sala de reuniones vio a Roberto, el gerente, de pie frente a su equipo. Sus palabras resonaron en la sala, aunque María no estaba lo suficientemente cerca como para escuchar todos los detalles. Sin embargo, algo en la manera en que Roberto hablaba le pareció diferente. Sus palabras eran duras, como siempre, pero esta vez algo la alcanzó de manera directa. «Esa mujer de limpieza no sabe ni leer», dijo Roberto, de manera despectiva en voz alta. Las risas de algunos de los empleados que lo rodeaban fueron como un golpe para María. No solo era la crítica directa a ella, sino también la forma en que todos parecían encontrarla graciosa. No podían ni siquiera ver más allá de su rol,
más allá de lo que ella representaba en ese momento para ellos. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba allí, parada en el pasillo, con la cubeta en la mano, mirando hacia la sala de reuniones. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía haber tan poca empatía por otra persona simplemente por su trabajo? Sintió que las lágrimas estaban a punto de salir, pero las contuvo. No quería mostrar su debilidad. Nadie debía saber lo mucho que esas palabras le dolían. Respiró hondo, con fuerza, y siguió adelante, como si nada hubiera pasado, como si no le afectara en lo más mínimo. Pero por dentro, su mundo se desmoronaba. ¿Por qué la gente no podía ver más allá de su rol como trabajadora de limpieza? ¿Por qué no podían verla como una persona, como alguien con sueños, con metas? Mientras limpiaba los pasillos, tratando de mantener la compostura, una parte de ella estaba luchando. Pensaba en todo lo que había logrado hasta ahora. Había aprendido inglés, había dedicado tantas noches a estudiar y, sin embargo, estaba allí, siendo juzgada por su trabajo. Pensó en sus hijos, en su madre, en Juan, que siempre la apoyaba. Pensó en lo que ella misma quería lograr, en lo que tenía dentro de sí. No iba a permitir que las palabras de Roberto la derrotaran. Pero ese día algo cambió en ella. Las palabras de Roberto fueron el catalizador que necesitaba. No más iba a permitir que la trataran de esa forma. A partir de ese momento, su actitud sería diferente. Sabía que tendría que luchar más de lo que ya lo había hecho, pero su determinación crecía con cada segundo que pasaba. Al terminar su jornada, cuando ya no podía más con el peso de sus pensamientos, un impulso la recorrió. Cuando se despidió de los pocos empleados que había encontrado en el vestíbulo, su rostro se mostró más firme. Estaba decidida a cambiar la forma en que la veían. Pero lo más importante era que por primera vez estaba decidida a cambiar la forma en que se veía a sí misma. María no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto que seguían resonando en su cabeza. El dolor de la humillación seguía ahí, pero a medida que pasaban los días, esa sensación empezaba a transformarse. En lugar de rendirse, sentía que algo dentro de ella se estaba encendiendo. Ya no podía seguir permitiendo que los demás decidieran quién era. Las palabras de Roberto, en lugar de destruirla, la estaban impulsando hacia adelante. Esa noche, como siempre, se sentó a estudiar inglés. No era fácil. Sabía que el progreso era lento, pero por primera vez no le importaba. Estaba dispuesta a seguir adelante, no por ellos, no para probarle nada a nadie, sino para demostrarse a sí misma que era capaz de mucho más. «Yo puedo», pensó mientras repasaba la pronunciación de nuevas palabras. Las clases con Juan seguían siendo un refugio. Él la animaba cada vez que se sentaba con ella, y aunque su tiempo era limitado, le enseñaba con paciencia. «Estás mejorando, María», le decía con una sonrisa que, aunque simple, significaba mucho para ella. Era en esos momentos cuando sentía que realmente estaba haciendo algo por sí misma. Su vida, tan marcada por las luchas diarias, comenzaba a cambiar de manera sutil. Cada tarde después del trabajo, se sumergía en los libros tomando pequeñas notas, repitiendo frases y practicando su pronunciación. Las palabras ya no eran un obstáculo, se convertían en una puerta que María estaba dispuesta a abrir. Lo que al principio le parecía imposible, ahora era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, también sabía que el camino no sería fácil. Había muchas cosas por superar y no solo se trataba del inglés. Al día siguiente en el trabajo, el ambiente seguía igual. Roberto seguía siendo tan indiferente y altivo como siempre. Sin embargo, algo había cambiado en la actitud de María. Ya no se sentía intimidada. Sus ojos ya no seguían el suelo cuando pasaba cerca de él. Ahora los levantaba con confianza. La voz de Roberto, que antes la hacía sentir pequeña, ya no tenía el mismo efecto en ella. Ahora era solo ruido, palabras vacías que no podían afectar su determinación. Mientras limpiaba los pasillos, comenzó a pensar en el futuro.
¿Qué haría si dominaba el inglés? Imaginó un escenario en el que ya no sería solo una empleada de limpieza, donde su voz sería escuchada y respetada. No era solo un sueño vacío, era una meta real. María sabía que aún estaba lejos de alcanzar ese futuro, pero la diferencia era que ahora lo veía posible. Cada vez que alguien pasaba por su lado sin mirarla, pensaba en su objetivo. Cada sonrisa indiferente, cada palabra no dirigida hacia ella, la fortalecía más. No me importa lo que piensen, se decía. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy capaz de hacer. La seguridad en sí misma, que antes parecía un concepto lejano, se estaba cultivando dentro de ella. Era como si estuviera reconstruyendo una versión más fuerte de sí misma, una versión que nadie podría ignorar. María entendió que la verdadera batalla no era solo contra los demás, sino contra sus propios miedos y dudas. Cada noche de estudio, cada momento dedicado a mejorar, le estaba enseñando que su lugar en el mundo no estaba determinado por el trabajo que hacía ni por lo que los demás pensaban de ella. Su lugar lo definiría ella misma, a través de su esfuerzo y determinación. Y ese día estaba cada vez más cerca. Era un día común en el trabajo, o al menos eso parecía, hasta que María se encontró con una tarea inesperada. Estaba limpiando una de las oficinas cuando uno de los empleados, un hombre de cabello corto y gafas, entró apresurado y dejó un aviso sobre el escritorio. «María», dijo el hombre casi sin mirarla, «este es un aviso importante para la Junta. Por favor, asegúrate de que quede visible en la pizarra, es urgente». María miró el papel y vio que estaba en inglés. Aunque había visto documentos similares antes, nunca había tenido que lidiar con algo tan importante. Su pulso aumentó, su mente se nubló un momento. No podía permitir que alguien más lo hiciera por ella. Este era el momento que había estado esperando. Había practicado durante semanas, pero la duda siempre había estado allí, al acecho, preguntándose si realmente sería capaz de entender todo. Con una respiración profunda, María levantó el papel y se dirigió hacia la pizarra. Estaba a punto de escribir, pero antes de hacerlo, se quedó mirando las palabras. Las letras ya no parecían tan lejanas, tan indescifrables. Recordó las clases con Juan, las noches de estudio, las veces que había repetido palabras en su cabeza. Sin pensarlo demasiado, comenzó a leer en voz baja. Subject, meeting tomorrow. Su voz temblaba al principio, pero pronto comenzó a sentirse más segura. Cada palabra que leía era una pequeña victoria, un paso más cerca de alcanzar lo que se había propuesto. Discussion on the new project, continuó. A medida que leía, su confianza aumentaba. No era perfecta, pero estaba entendiendo lo que decía. En ese instante, algo hizo clic dentro de ella. María se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de miedo durante tanto tiempo, temerosa de mostrar lo que realmente sabía. Ese pequeño momento, al leer un simple aviso, le permitió romper esa barrera. Ya no tenía que esconderse en la sombra de lo que pensaba que no podía hacer. Con la cabeza erguida, terminó de escribir el aviso en la pizarra, aunque el sudor le recorría la espalda. No importaba, lo había hecho. Había superado su primer desafío real en inglés, y eso la hacía sentir más poderosa que nunca. Cuando el hombre de las gafas regresó a la oficina y vio lo que había hecho, no dijo nada al principio. Solo asintió con la cabeza, sin demostrar mucho interés, pero para María eso no importaba. Lo importante era que ella había demostrado, primero a sí misma, que sí podía. Había dado un paso adelante en su propia lucha. El resto del día transcurrió sin grandes incidentes, pero dentro de María había algo nuevo, un fuego interno que la empujaba a seguir, que la motivaba a seguir aprendiendo y a no conformarse con lo que había sido hasta ahora. Sabía que este solo era el comienzo. Había enfrentado su primer desafío real y lo había superado. Y aunque la batalla fuera difícil, su determinación nunca antes había sido tan clara. Cuando finalmente terminó su jornada, María caminó hacia su casa con una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino sería largo, pero ese día
había marcado el primer paso en su camino hacia la transformación. El día siguiente al aviso en inglés llegó, y con él la sensación de que algo había cambiado en María. A pesar de la incertidumbre de si lo había hecho bien, sentía una pequeña chispa de orgullo. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, y aunque no había sido perfecto, lo había logrado. En su mente, ese pequeño paso había sido monumental. El resto de la jornada no sería como las anteriores, lo sabía. Cuando entró al edificio esa mañana, María notó una ligera diferencia en el ambiente. Los pasillos no eran exactamente diferentes, ni las caras de los empleados, pero había algo sutil en el aire, algo que la hacía sentir como si ella también formara parte de ese mundo, aunque aún de manera invisible para muchos. Al llegar a la sala de descanso, se encontró con varios empleados charlando entre ellos. El grupo estaba hablando sobre el próximo proyecto, y de repente, uno de los colegas más cercanos a Roberto se acercó a ella. «Oye, María», dijo con una sonrisa, «vi el aviso en la pizarra ayer. Buen trabajo, por cierto. Nadie más podría haberlo hecho tan rápido». La frase fue breve, pero el tono era diferente al de antes. Algo en él había cambiado. María sonrió tímidamente, pero por dentro su corazón latía más rápido. Esa pequeña muestra de reconocimiento fue como una gota de agua en un desierto. No era mucho, pero para ella en ese momento significaba todo. Lo que era aún más significativo era que no se trataba solo de un comentario sobre su trabajo, sino sobre su capacidad de adaptarse, de aprender, de superar. Mientras pasaba por los escritorios, notó que algunas personas la miraban con una leve curiosidad, una mirada que antes no existía. Un par de empleados de las oficinas cercanas se acercaron para preguntarle algo relacionado con la limpieza, y a pesar de la informalidad de la conversación, algo en sus palabras hacía que María se sintiera más visible, como si de alguna manera su presencia empezara a ser reconocida. A lo largo del día no fueron solo las palabras de aquel compañero las que la sorprendieron. A medida que pasaba por los pasillos, fue notando cómo las personas comenzaban a tratarla con más respeto. Quizás no se trataba solo de la tarea de limpiar, sino de algo más profundo, algo que cambiaba en ella misma, algo que los demás ahora también podían ver, su confianza. María ya no se sentía como una sombra en la oficina. Había algo diferente en su postura, en su forma de caminar. ¿Será posible?, pensaba mientras limpiaba otra oficina, con los ojos al frente, en lugar de al suelo como siempre hacía. Ella misma podía sentir el cambio en su interior. No solo había superado el miedo a leer en inglés frente a los demás, sino que esa acción había dejado una marca en su vida, una huella que ahora era difícil de borrar. Había dado un paso hacia la persona que quería llegar a ser. Cuando la jornada llegó a su fin, María se sentó en el vestíbulo a descansar un momento antes de salir. Mientras observaba a los empleados marchar hacia sus autos y taxis, se dio cuenta de que, aunque la mayoría no había notado su esfuerzo, había algo más grande que había cambiado en ella. Ya no era la misma. Ya no era la mujer que simplemente limpiaba los pasillos. Ahora se veía a sí misma como alguien que también tenía algo que ofrecer. En ese momento, mientras veía el atardecer a través de las ventanas del vestíbulo, María sonrió para sí misma. Ya no necesitaba la validación externa de los demás. Sabía con certeza que su valor no dependía de lo que pensaran de ella. Lo que realmente importaba era lo que ella pensaba de sí misma. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, María se sintió realmente orgullosa de la mujer que estaba convirtiéndose. El día siguiente al pequeño reconocimiento que había recibido, María sintió algo que nunca antes había experimentado, una extraña sensación de poder. Había algo diferente en la forma en que caminaba por el edificio esa mañana, algo en la postura, algo que la hacía sentir más segura de sí misma. Aunque no podía explicarlo, sabía que lo que había logrado hasta ahora, aunque pequeño, era significativo. Esa mañana, mientras pasaba cerca de la sala de conferencias, vio a Roberto, el gerente, dentro de la oficina. Estaba solo,
con el teléfono en una mano y los papeles desordenados sobre su escritorio. Era un momento de soledad para él, algo raro en su rutina diaria, siempre rodeado de empleados. Pero esta vez no era solo un instante cualquiera. Cuando Roberto la vio, su mirada era diferente. No era la mirada indiferente que María estaba acostumbrada a ver. Esta vez parecía un poco más consciente de su presencia. «María, ven un momento», dijo Roberto con tono de autoridad, como siempre. Ella, un tanto sorprendida, se acercó. Su corazón latió más rápido, pero no podía dejar que la incomodidad la dominara. Ella tenía algo que decirle, algo que se había estado guardando por mucho tiempo. «Sí, señor», respondió, manteniendo la calma en su voz. «Escuché que ayer hiciste un buen trabajo con el aviso», dijo Roberto, sin mirarla directamente a los ojos, «aunque no pensé que fueras capaz de entender ese tipo de documentos». María lo miró, y por un segundo, su mente jugó con la idea de callarse, de seguir con la misma dinámica de siempre. Pero algo en su interior se despertó. Ya no quería ser invisible. Ya no quería ser tratada como si no tuviera valor. «No solo entendí el documento, Roberto», dijo con firmeza. «Lo leí, lo comprendí y lo hice de la mejor manera posible». Roberto la observó por un momento, levantando una ceja, sorprendido por la respuesta. Por un segundo, María pensó que se retractaría o que intentaría minimizar su logro. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Ya no podía seguir siendo pasiva. «No necesito que nadie me haga sentir que no puedo hacer algo solo porque mi trabajo es diferente al de ustedes», continuó María, con una mezcla de calma y firmeza que le sorprendió incluso a ella misma. «Sé lo que valgo, y sé que tengo mucho más para ofrecer». El silencio entre los dos fue palpable, como si las palabras de María hubieran alterado la atmósfera de la oficina. Roberto parecía procesar lo que acababa de escuchar, y por un momento hubo una pausa incómoda. Nadie se había atrevido a hablarle de esa manera antes, especialmente no alguien en su posición. Roberto, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía un poco más cauteloso. Finalmente, Roberto asintió lentamente. «Está bien, María. Haz tu trabajo como siempre lo has hecho, pero recuerda que no todos aquí tienen el mismo tiempo que tú para estudiar». María no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. No era una victoria total, pero era suficiente para ella. No había permitido que alguien más definiera su valor, y eso era lo que importaba. A medida que se dio la vuelta para salir, sintió que algo en su interior se había transformado. Ya no era la misma mujer que había entrado a ese edificio semanas atrás. Mientras caminaba hacia su siguiente tarea, con el sonido de sus pasos resonando en los pasillos, se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Había enfrentado su mayor obstáculo hasta ahora, su propio miedo y la mirada indiferente de aquellos que no creían en ella, y lo había superado. A partir de ahora, las palabras de Roberto ya no la afectarían. Ella sabía lo que podía lograr, y por primera vez estaba lista para luchar por lo que merecía. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. María había terminado su jornada laboral, y aunque el cansancio pesaba en sus hombros, algo diferente la mantenía en pie. Había enfrentado una batalla interna, y de alguna manera sabía que el día de hoy era un hito en su vida. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, sentía que todo estaba en su lugar. No porque las cosas hubieran cambiado radicalmente, sino porque dentro de ella había una transformación que nadie más podía ver. El miedo que antes la paralizaba ya no estaba. Su cabeza estaba en alto, sus pasos eran más firmes. Había pasado de ser una sombra en ese espacio a una persona que, al menos para ella misma, ya no se definía por lo que los demás pensaban. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Juan, su amigo y mentor. El texto decía: «Estoy muy orgulloso de ti, María. Te lo dije, lo lograrías. Hoy es solo el comienzo». María sonrió al leer las palabras de Juan. Él había sido su apoyo incondicional en todo este proceso.
Sabía que él había creído en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. María contestó rápidamente: «Gracias, Juan. Hoy me siento más fuerte que nunca». Sé que todo esto es solo el principio. Cerró el teléfono y guardó el dispositivo en su bolso mientras observaba a su alrededor. Aunque los edificios seguían siendo los mismos, las personas igual, algo dentro de ella le decía que todo sería distinto de ahora en adelante. Ella ya no era la misma mujer que había llegado meses atrás, insegura, invisible. Cuando llegó a la estación de autobuses, un grupo de trabajadores que salían del edificio pasó a su lado. Entre ellos estaba uno de los empleados con los que nunca había hablado mucho, un hombre de unos 30 años que trabajaba en el área de finanzas. Al verla sonrió y le dio un leve saludo. «Hola, María, buen trabajo hoy con el aviso», dijo. Las palabras no fueron mucho, pero para María significaron el mundo. Al principio él apenas la miraba. Ahora su reconocimiento le daba una sensación de validación que nunca había sentido antes. El autobús llegó y María subió sin prisas. Durante el trayecto pensó en todo lo que había logrado. No solo había aprendido inglés, sino que también había ganado confianza en sí misma. Lo más importante, sin embargo, era que había dejado de vivir para los demás. Ahora vivía para ella. Ya no necesitaba la validación externa para sentirse capaz. Había comprendido que la clave de todo estaba dentro de ella misma. Al llegar a su casa, sus hijos ya la esperaban. Estaban en la sala jugando y riendo. María los miró con una sonrisa y los abrazó. El día había sido largo, pero su corazón estaba lleno. Se dio cuenta de que, aunque la batalla por su futuro aún no había terminado, ese pequeño paso había marcado una diferencia fundamental. Se había despojado del miedo, de las inseguridades, y había dado una muestra de lo que era capaz. En su mente, un pensamiento cruzó: «Nada ni nadie me va a detener». Y por primera vez, María se sintió completamente en paz consigo misma. El camino no sería fácil, pero ya no le tenía miedo. Había descubierto que lo que realmente importaba era lo que ella pensaba de sí misma. Y esa noche, al acostarse, se durmió con una sonrisa tranquila, sabiendo que había dado un paso hacia su mejor versión. El cambio en María no pasó desapercibido. Aunque muchos de sus compañeros seguían tan ocupados con sus propios asuntos, había algo en el ambiente que empezaba a sentirse diferente. No era solo la forma en que ella caminaba por los pasillos o la actitud que reflejaba. Era la manera en que los demás la miraban aunque no lo dijeran abiertamente. Había algo nuevo en su presencia, algo que ya no podía ser ignorado. En la mañana siguiente, mientras limpiaba una oficina en el tercer piso, uno de los empleados que normalmente nunca la dirigía la palabra se acercó. Era un hombre de unos 40 años, alto, con un aire de superioridad que siempre la hacía sentir invisible. Ese día, sin embargo, su actitud cambió. «María, ¿te gustaría ayudarme con este informe? Necesito que lo ordenes antes de la junta», dijo, con una sonrisa que rara vez mostraba. María lo miró por un momento, sin saber si estaba soñando o si realmente le había hablado. Durante años, había sido invisible para la mayoría de las personas en ese edificio. Y ahora, ¿qué había cambiado? Tomó una respiración profunda antes de responder, con calma pero con firmeza. «Claro, pero solo si tú me ayudas a entender algunos términos. Estoy mejorando mi inglés», dijo, y vio cómo la sorpresa pasó por el rostro de su compañero. Parecía que no esperaba esa respuesta. «Por supuesto», dijo él recuperando la compostura rápidamente. «Te lo explico». Mientras comenzaban a trabajar juntos, María notó cómo el tono de las conversaciones en la oficina estaba cambiando poco a poco. Los empleados empezaban a verla de manera diferente, no solo como la persona que limpiaba, sino como alguien que también tenía algo que aportar. El día siguiente fue otro cambio sutil pero importante. En la sala de descanso, un grupo de empleados discutía sobre un nuevo proyecto que estaban desarrollando. Aunque no era parte del grupo, María escuchaba atenta desde su lugar mientras limpiaba las mesas. Sin previo aviso, una de las mujeres del grupo se levantó y se acercó a ella. «María», dijo con una sonrisa amigable,
te hemos visto mejorar mucho. ¿Qué opinas de este proyecto? Tal vez puedas ayudarnos con algunas ideas de logística. El comentario fue directo, sin rodeos, pero fue un claro signo de que su presencia ya no era la misma. Ya no era solo la mujer que barría el suelo. Ahora tenía algo valioso que compartir. María quedó sorprendida, pero al mismo tiempo una sensación de orgullo creció dentro de ella. Tomó un segundo para pensar y aunque no podía dar una respuesta concreta, sus palabras fueron seguras. Creo que puedo ayudar en algunos aspectos. A veces, los detalles pequeños son los que marcan la diferencia. Yo manejo bien los detalles. El simple hecho de ser incluida en esa conversación fue una victoria para ella. A lo largo de la jornada, María siguió notando cómo las dinámicas de la oficina comenzaban a cambiar. Aunque todavía no tenía el mismo rol que los demás empleados, comenzaba a sentirse como parte del equipo, aunque fuera en una pequeña parte. Su presencia ya no era una sombra, ahora ella era una pieza clave, una que aportaba no solo con su trabajo, sino con sus ideas. Cuando terminó su jornada, caminó hacia la salida del edificio con una sensación de satisfacción. Sabía que no todo se había resuelto de inmediato, pero también sabía que ese pequeño cambio en la dinámica de la oficina era solo el principio. Lo que los demás no sabían era que había algo mucho más grande ocurriendo dentro de ella. Ya no tenía miedo de ser vista. Ya no tenía miedo de mostrar lo que sabía. Y sobre todo, ya no tenía miedo de ser quien realmente era. María caminaba por las calles de su vecindario con una sensación de ligereza que no podía describir. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Las casas del barrio estaban tranquilas, algunas con los niños jugando afuera, otras con las luces encendidas desde temprano. El día había sido largo, pero su mente estaba llena de pensamientos nuevos. Sabía que su vida, aunque aún marcada por desafíos, había comenzado a tomar un rumbo diferente. A lo largo de las últimas semanas, algo había cambiado en ella, algo que también empezó a reflejarse en su comunidad. Sus amigos, sus vecinos, comenzaron a notar la diferencia. El hecho de que María estuviera más confiada, más segura de sí misma, no pasó desapercibido. Había algo en su mirada que antes no existía, la convicción de que podía hacer más, de que no se conformaría con lo que tenía. Una tarde, mientras iba de camino a casa después de su turno, vio a doña Carmen, una vecina de toda la vida, sentada frente a su casa. Carmen era una mujer mayor que siempre había tenido una mirada sabia, pero que rara vez se atrevía a hablar sobre lo que no fuera el día a día del vecindario. María la saludó con una sonrisa y, sin pensarlo mucho, se detuvo a charlar un rato con ella. «María, hija, me he dado cuenta de algo», dijo doña Carmen con su voz cálida. «Hace tiempo que te veo, pero últimamente veo en ti algo diferente. No es solo la forma en que hablas, es tu actitud. ¿Qué ha pasado? Te veo más segura». María, sorprendida, sintió una calidez en su pecho. Nunca había esperado que alguien como doña Carmen notara ese cambio. Sin embargo, sabía que no era solo su trabajo lo que la estaba transformando, sino el coraje que había encontrado en sí misma. «Estoy aprendiendo más cosas, doña Carmen», dijo María mirando al suelo por un momento, luego levantando la vista. «Estoy invirtiendo en mí misma. Estoy cambiando mi forma de ver las cosas». Doña Carmen asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. «Eso se nota, hija. El cambio no solo está en lo que haces, está en cómo te ves a ti misma. La gente que te rodea también lo siente». «Yo también estoy aprendiendo, aunque ya mis años no me permiten tanto. Pero tu ejemplo, María, es lo que me motiva. Si tú puedes, yo también puedo seguir aprendiendo. Nunca es tarde». Las palabras de Carmen calaron hondo en María. Sabía que su esfuerzo no solo la estaba transformando a ella, sino que estaba dejando una huella en las personas que la rodeaban. Había algo en su propio crecimiento que inspiraba a otros, algo que les decía que nunca era tarde para empezar de nuevo, para cambiar. Al llegar a su casa, sus hijos la recibieron con una alegría que siempre le daban,
Pero esa noche parecía especial. Los abrazos se sintieron más cálidos, los gestos más cercanos. María entendió que su lucha no solo era por ella, sino también por ellos. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que siempre había un camino hacia adelante, que no había límites para lo que podían lograr. Esa noche, mientras los niños se preparaban para dormir, María se sentó a reflexionar. Miró a su alrededor, a su hogar, a su familia, y comprendió que el cambio que había experimentado había comenzado a influir en su comunidad de una manera que no esperaba. Su historia, aunque pequeña, tenía el poder de inspirar a otros a buscar un futuro mejor. Aunque sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, María se sentó con una sensación de paz. El camino que había comenzado a recorrer no solo estaba transformando su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Había dado un paso hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro que ya no estaba limitado por el miedo o la inseguridad. El día comenzó con una sensación de calma. María despertó temprano, como siempre lo hacía, para asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para el día, pero hoy había algo diferente. En lugar de la fatiga habitual, sentía una renovada energía que la acompañaba en cada paso. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en todo lo que había pasado, en el largo camino que había recorrido desde el primer día que había comenzado a trabajar en el edificio de oficinas. Había sido un proceso largo, lleno de desafíos, dudas y momentos de inseguridad, pero algo había cambiado en ella. Había descubierto una fuerza interna que no sabía que poseía, una fuerza que la había impulsado a superarse, a aprender, a avanzar. Aunque las cosas no eran perfectas, sabía que estaba en el camino correcto. Mientras desayunaba con sus hijos, sonrió al ver sus rostros felices. Ellos no sabían todo lo que había vivido, pero sí sabían que su madre estaba diferente. Estaba más presente, más confiada, más segura de sí misma. Sus hijos la miraban con admiración, aunque ellos, con su inocencia, no comprendían todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Esa mañana, María también reflexionó sobre el impacto que había tenido en las personas que la rodeaban. Los pequeños gestos de apoyo, los comentarios de aliento que había recibido en el trabajo, las palabras de doña Carmen, su vecina, le hicieron darse cuenta de que, al final, todo su esfuerzo no solo había cambiado su vida, sino que había tocado la vida de otros. Había dejado una huella en su comunidad, una huella que inspiraba a otros a no rendirse, a seguir luchando por sus sueños, sin importar las dificultades. María se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo se había producido en ella, sino también en las personas que la habían visto crecer y transformarse. Aquellas que la habían visto partir de un lugar de miedo y duda, ahora la miraban con respeto y admiración. Eso, para ella, era la verdadera recompensa. Aunque sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, María ya no temía el futuro. Había aprendido que al final el mayor obstáculo no era el mundo exterior, sino el miedo que uno mismo tiene de enfrentarse a sus propios límites. Y había aprendido a superar ese miedo, paso a paso, con cada pequeño logro. Al final del día, mientras se preparaba para descansar, María sonrió para sí misma. Sabía que su camino no había terminado, pero ya no le importaba cuán largo o difícil fuera. Había encontrado la fuerza para continuar, y eso era lo único que realmente importaba. Ya no dependía de las expectativas de los demás. Ella había aprendido a creer en sí misma, y eso era más que suficiente.